Buenos días a todos. I know a few words of Spanish. Conozco unas pocas palabras de español, pero no hay nada más divertido que poder escuchar a un italiano intentando hablar español. Es realmente algo divertido y realmente no quiero cometer ese error, así que pido ya disculpas de antemano. Y vamos a hablar sobre la prevalencia y la incidencia de la enfermedad celíaca por el mundo. La Asociación Catalana de Celíacos me ha vuelto a invitar y estoy encantado de estar aquí de nuevo en esta maravillosa ciudad y en España, que es un país que adoro. Durante mi presentación voy a explicar la incidencia de la enfermedad celíaca, cuál es también la prevalencia de esta condición en la población general y en distintas poblaciones por todo el mundo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del iceberg celíaco y las políticas de detección de la enfermedad celíaca no diagnosticada? Y también unas reflexiones basadas en nuestras experiencias de cribado masivo que hemos tenido en Italia en estos últimos años. Bueno, cuando hablamos de la incidencia de la enfermedad celíaca, nos referimos al número de nuevos diagnósticos de enfermedad celíaca que obtenemos en un año. Por ejemplo, con una población determinada, digamos 100.000 personas, por ejemplo. Bueno, pues esta es la situación de un niño con dolor abdominal, la madre está preocupada, acuden al médico y el médico pide ciertas pruebas, análisis, para poder aclarar cuál es el origen de este dolor. Y entonces detectan que la enfermedad celíaca es la que lo causa. Bueno, pues esta es la incidencia de la enfermedad celíaca, cuando el diagnóstico se realiza debido a unos síntomas o a factores de riesgo que dan lugar a la enfermedad celíaca. Aquí tenemos datos. Probablemente no podéis ver muy bien la diapositiva, pero creo que podréis ver que en Suecia, que tienen un registro nacional, muestran que ha habido un aumento en la incidencia de la enfermedad celíaca que empezó más o menos en la década de los 80. Bueno, pues aquí se pueden ver los datos de Europa. Ya en los 80 y en los 90 se mostraba que la incidencia de la enfermedad celíaca iba en aumento. Y estos son datos más recientes de muchos países diversos de Europa, de Estados Unidos, y se puede ver que ha habido un aumento dramático de la incidencia de la enfermedad celíaca en Europa y también en el mundo occidental en general. Aquí se puede ver la década de los 2000, del 2010, 2020, ha habido un aumento enorme de la incidencia de la enfermedad celíaca. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues en primer lugar es que hemos tenido una mayor disponibilidad de test serológicos muy fáciles de realizar. Y los médicos también son mucho más conscientes de la variabilidad que presenta la enfermedad celíaca. Anteriormente se decía que la celiaquía era un camaleón, y es que es realmente así. Puede haber se puede presentar de muchas formas diferentes. Los médicos ahora ya lo saben y entonces piden test serológicos, análisis serológicos con sujetos que tienen síntomas muy diversos. Pero una cosa muy importante es que el aumento de la incidencia no demuestra que haya un aumento de la prevalencia de la enfermedad celíaca, que es la difusión de la enfermedad en la población general. Solamente significa que somos más capaces de diagnosticar la enfermedad celíaca por los factores que he comentado anteriormente. Tenemos datos, como os puedo mostrar aquí, sobre la incidencia de la enfermedad celíaca en muchos países occidentales. Sin embargo, no tenemos tantos datos de otros países, como por ejemplo de India, de China.
no tienen ningún tipo de registro nacional y por ese motivo no se puede saber cuál es la incidencia de la enfermedad celíaca en estos países. El concepto de prevalencia de la enfermedad celíaca es algo diferente. Cuando queremos evaluar la prevalencia de la enfermedad celíaca, acudimos a la población general, por ejemplo, niños en edad escolar. Y ahí queremos identificar todos los casos de enfermedad celíaca, tanto los que están diagnosticados clínicamente como aquellos que no están diagnosticados, pero a los que realizamos un cribado en el colegio para comprobar si son positivos en un marcador serológico de enfermedad celíaca y entonces tienen una enfermedad celíaca no diagnosticada. De este modo, tenemos esta imagen de un iceberg. Es decir, la parte visible del iceberg es la parte con la que tenemos un diagnóstico clínico, pero con un cribado podemos tener una idea del número de casos que no están diagnosticados, que no son visibles, a menos que hagamos un cribado general en toda la población. Este es un algoritmo de cribado para la enfermedad celíaca en la población general. Normalmente comenzamos con el test que es el de la anticuerpos antitransglutaminasa tisular, IgA, más la inmunoglobulina A tisular. Si este test da positivo, entonces se puede hacer con una única gota de sangre. Es muy fácil de hacer. Si este test nos da positivo, entonces vamos a llevar al niño y realizamos el test antiendomisio, que es el de segundo nivel. De nuevo, si este test nos da un resultado positivo, vamos a realizar esta biopsia del intestino delgado y hay veces que ni siquiera necesitamos la biopsia para diagnosticar la enfermedad celíaca. Hay veces que no hace falta y por fin podremos diagnosticarla. Este es el algoritmo de cribado habitual. Ha habido distintos estudios de cribados que se han ido realizando en Europa. Por ejemplo, aquí podemos ver distintos países, España, Italia. No se hizo estudio en Francia, esto fue interesante, Alemania, Reino Unido, etc. Y aquí los datos de corte nos indican que la prevalencia general de la celiaquía en estos distintos países está entre el 1%, está más o menos alrededor del 1% de la población general, que es una prevalencia muy alta. 1% de la población general, con ciertas variaciones entre los distintos países, como se puede ver aquí en la imagen. Ahora voy a mostrar datos de otros países. Estos, por ejemplo, son datos que provienen de Estados Unidos. Han realizado este estudio que se realizó en Colorado, en Denver, donde hicieron un cribado a niños con el anticuerpo antitransglutaminasa y determinaron que 2% de estos niños, no 1, sino 2% dieron positivo en este test y, por tanto, pudieron concluir que la prevalencia global de la enfermedad celíaca no diagnosticada es de alrededor del 2%, que es más alta todavía. Y es muy interesante que, por ejemplo, aquí hay algunos factores de riesgo para la enfermedad celíaca y se puede ver que es más común en niños en edad escolar, en mujeres, eso también lo sabemos, que es más común en mujeres, y cuando hay una historia familiar de enfermedad celíaca, si ya está en la familia, también resulta más común, también en personas de origen europeo que en los afroamericanos en Estados Unidos. Si queréis hacer algún comentario, por favor, adelante.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en Sudamérica. Por ejemplo, tenemos muchos compañeros en Argentina o en Brasil, por ejemplo, que están haciendo también estudios sobre la enfermedad celíaca y estos son datos que provienen de Argentina. Aquí han hecho un cribado de una gran muestra de niños en la población general en distintos distritos. Y de nuevo, podemos comprobar que la prevalencia de la enfermedad celíaca, no sé si podéis leer los números, pero está entre el 1,3 y el 1,6%. Por tanto, tenemos un resultado similar al que encontramos en Europa. Estoy bastante seguro de que algunos de los aquí presentes conocen a personas que viven en el Sáhara Occidental, que son árabes, hablan español. Yo he estado varias veces en campamentos saharauis y por algún motivo desconocido la enfermedad celíaca es muy común en esta población y hemos encontrado muchos niños que se ven afectados por esta enfermedad celíaca, como el que podéis ver en la imagen central de la diapositiva, con una forma muy clara de dwarfismo nutricional. Este niño tenía 5 años y parece un niño de 2 años. Cuando hicimos el cribado de 1000 niños de esta población saharaui, lo que pudimos comprobar fue que la prevalencia es extremadamente alta. Podemos ver que es de entre el 6 y el 7% en la población general en niños en edad escolar. No sabemos cuál es el motivo por el que esta condición sea tan común entre los saharauis, pero sospechamos que el consumo mucho mayor de gluten en esta población, que se ha dado en los últimos 100 años, podría ser uno de los motivos. Estas personas estaban acostumbradas a tomar leche de camello, carne de camello, legumbres, pequeña cantidad de cereales, pero entonces se les introdujo la dieta europea y entonces empezaron a consumir muchos más alimentos que contienen trigo y este podría ser uno de los motivos, aunque no queda totalmente claro por qué tienen esta prevalencia tan altísima de la enfermedad celíaca. Movámonos ahora a otra zona del mundo. Esto es la India. Se realizó un estudio de cribado muy amplio en distintas zonas del país. Tenemos en el norte, en el sur, y lo que pudieron concluir en este estudio fue que la prevalencia de la enfermedad celíaca es más alta en el norte. Se puede ver aquí 1,23% de la población general, esa fue la prevalencia en la zona 1, pero es muy baja en el sur del país, 0,10%. ¿Y sabéis cuál es el motivo? Bueno, pues de nuevo, el consumo de productos que contienen trigo es muy diferente. En el norte es mucho mayor, mientras que en el sur de la India en su mayor parte consumen arroz y por eso el riesgo de enfermedad celíaca es mucho menor. Hay una situación muy interesante que es la que se da en China. En la población general, en China, la prevalencia es de 0,2%, pero con enormes diferencias entre las distintas regiones del país. Por ejemplo, en el noroeste del país es muy común, igual que en Europa. Podemos verlo aquí. Sin embargo, de nuevo, en el sur, en la zona sur y este del país, es muy poco común. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué sucede esto? Pues está muy claro. Se puede ver el consumo de trigo es mucho mayor en el noroeste de China y el consumo de arroz es mucho mayor en el sureste de China. Pero lo que a mí me resulta raro es que la prevalencia de los genes que predisponen a la enfermedad celíaca, que es el DQ2, es mucho más alto donde se consume más gluten. Esto es raro. Están intentando entender los motivos.
de esto, pero de momento no hay ninguna explicación meridianamente clara, por lo menos hasta ahora. Japón. Lo definimos como el paraíso para los celíacos porque básicamente no tienen enfermedad celíaca. Tal y como podemos ver en este estudio epidemiológico realizado en Japón hace unos pocos años. La enfermedad celíaca es muy poco común en Japón, en Filipinas, en países muy orientales en Asia. Por tanto, si quisiéramos hacer un resumen de los resultados, podríamos decir que, por ejemplo, en los países occidentales como Estados Unidos, Suecia e Italia, la prevalencia es más o menos de entre el 1 y el 2% de la población general. Sin embargo, solamente una parte pequeña de ellos están diagnosticadas. Como hemos dicho antes, 25% de los casos están diagnosticados y vemos la situación es más o menos igual en estos países. Pero lo que es diferente es la situación en la India, en Arabia Saudí, en muchas otras partes del mundo, donde únicamente unos pocos casos están diagnosticados. La mayoría de los casos siguen estando sin diagnosticar y están expuestos a un riesgo, al riesgo de complicaciones porque, por supuesto, no reciben tratamiento. En estos países, me refiero sobre todo a la India, a China, a muchos otros países en Asia, tenemos este círculo vicioso de subestimar la enfermedad celíaca que se debe a diversos factores. Por ejemplo, una baja percepción de la enfermedad celíaca, acceso limitado a las pruebas, a los análisis, también dificultad de acceder a endoscopias. Hay muchos factores que dan lugar a una subestimación de la enfermedad celíaca y acaban haciendo que se perpetúe esta situación. Este es un estudio intestinal que realizó la joven doctora china que trabaja en Nueva York. Yo tuve la gran suerte de trabajar con ella allí. Y, realizamos juntos un estudio sobre pacientes celíacos diagnosticados en China durante los últimos años. Y lo que ella pudo concluir era que había muchísimas barreras al tratamiento de la enfermedad celíaca en este país. A modo de ejemplo, los médicos, cuando se les preguntaba sobre la enfermedad celíaca, decían: si no puedes comer gluten, pues no te lo comas, muy sencillo. En Italia decíamos lo mismo hace 30 o 40 años, pero ¿cuál es el problema? No puedes comer trigo, pues comes arroz. Eso es en Italia o en España. El trigo es la base de nuestra nutrición diaria. Por tanto, no es tan fácil, pero en China, dicen esto mismo que nosotros decíamos hace 30 o 40 años, lo dicen ahora. Otro tipo de cosas. Por ejemplo, mi padre pensaba que esta dieta es un error absoluto. Es decir, que hay muchas barreras para el diagnóstico y para el tratamiento de la enfermedad celíaca cuando hay muy poca concienciación sobre esta condición. Esto también es muy interesante. Ahora me gustaría mostrar lo que hemos concluido después de varios estudios de cribado de enfermedad celíaca en estos últimos 30 años. Este primer estudio se realizó en 1994 y en aquel momento descubrimos que la prevalencia de la enfermedad celíaca en niños en edad escolar estaba alrededor del 0,7% en la población general. Únicamente el 9% de estos casos estaban diagnosticados clínicamente, por tanto, el concepto de incidencia y prevalencia aquí hay que tener en cuenta. Aquí tenemos la incidencia, el 9%, y después tenemos la prevalencia general de la enfermedad.
Bueno, pues hemos realizado estudios más recientes en estos últimos años y en este caso lo hemos hecho con un nuevo algoritmo que podemos ver aquí, que hemos utilizado como primer nivel de cribado. Hemos utilizado el DQ2 y 8, el genotipo DQ2 y 8. Lo que hicimos fue ir a los colegios, tomamos una única gota de sangre. Aquí podéis ver a uno de mis jóvenes médicos tomando una gota para la muestra y en 90 minutos teníamos ya un test rápido para poder ver si el niño era positivo en DQ2 y 8 y si está predispuesto a la enfermedad celíaca o no. Porque si no tienes estos genes, nunca desarrollarás la enfermedad celíaca. En este sentido, descubrimos que casi el 40% de los sujetos a los que se les hizo el estudio eran positivos en estos genotipos que predisponen a la enfermedad celíaca. Esto significa que el 60% de la población podía quedar libre, digamos, de cara al futuro. Si no tenían DQ8 y DQ2, pues no hay riesgo de enfermedad celíaca. Entonces lo que hicimos fue tomar a estos sujetos con DQ8 y DQ2 positivo y pasamos por el mismo protocolo que os he enseñado inicialmente. Y entonces cuando les pedimos que vinieran, también les preguntamos si tenían síntomas o algún tipo de condición que pudiera ser un factor de riesgo para la enfermedad celíaca. Bueno, este ha sido un estudio nacional en mi país que hemos realizado en la parte norte, central y sur del país. Y aquí podemos ver que con unos 10.000 niños en edad escolar pudimos concluir que ahora la prevalencia de la enfermedad celíaca es de 1,6%. Y hay una cuestión muy interesante y es, como comentaban mis compañeros antes, que escuchando a la profesora Isabel Polanco de Madrid, pues seguro que la conocéis, hace unos días, ella me comentó que estaban realizando este mismo estudio en Madrid y detectaron exactamente el mismo resultado. Obtuvieron los mismos resultados, 1,6% en Italia, en España, mismos datos. Podemos ver que en el sur de Italia la prevalencia es cerca del 2%, es muy alta. Y esto significa 1 de cada 60 a 50 niños es celíaco. Así que efectivamente es una situación muy, muy común dentro de los trastornos que duran de por vida. Si ahora pasamos a comparar la situación entre los primeros estudios que realizamos en 1994 y estos estudios más recientes que hemos venido realizando, podemos comprobar que la prevalencia de la enfermedad celíaca se ha multiplicado por 2. En cuestión de 30 años, la cifra total de casos de enfermedad celíaca se ha duplicado. Es enorme, es una cantidad muy alta. Encontramos la misma situación en Estados Unidos hace unos años, cuando realizamos un estudio en adultos. Lo realizamos en Baltimore, que era donde yo estaba trabajando en aquel momento, y aquí pudimos concluir que hubo un gran aumento en la prevalencia de la enfermedad celíaca entre estos años y el año 2000. Entonces ahora podríamos preguntarnos por qué ha aumentado tanto la prevalencia de la enfermedad celíaca en algunos países. Bueno, pues intentamos entenderlo. ¿Ha habido un cambio en los desencadenantes medioambientales quizá más gluten, menos lactancia materna? Pero realizamos algunos estudios longitudinales y no detectaron ninguna diferencia en el riesgo de enfermedad celíaca entre los niños que reciben lactancia materna comparados con los niños que reciben leche de fórmula, por ejemplo. Por tanto, esto no tiene relevancia. ¿Cambios en los granos? Pues esto tampoco se ha demostrado.
Se han realizado distintos análisis en la composición del trigo y no se ha concluido ningún tipo de diferencia en el contenido de gluten entre los granos más modernos comparado con otros. ¿Cambios quizá en los cultivos de trigo? Bueno, pues es posible, pero tampoco se ha demostrado. Por ejemplo, hay algunos pesticidas que se utilizan a día de hoy que no se utilizaban en el pasado y además se utilizan más, pero tampoco hay datos para concluir que estos sean factores de riesgo para la enfermedad celíaca. Creemos que lo más importante son los factores relacionados con el aumento general de condiciones autoinmunes, lo que llamamos la hipótesis de higiene o cambios en el microbioma intestinal. Y en cierto sentido, esta hipótesis, no sé si voy demasiado rápido. Preguntaba que si iba demasiado rápido para la intérprete, le he dicho que no. Pues esto se confirma con un estudio que realizamos hace unos años en Karalia. Karalia es una zona que está entre Finlandia y Rusia. En aquel momento podíamos hacer estudios colaborativos con Rusia y esto, bueno, a día de hoy sería bastante más difícil. Pero es cierto que hace 10 años pudimos hacerlo y pudimos concluir que en la misma población, con el mismo trasfondo genético, con el mismo tipo de nutrición, algunos de ellos vivían en Finlandia, algunos de ellos vivían en Rusia, pero pudieron encontrar una prevalencia de la enfermedad celíaca totalmente diferente, que era mucho más común en Finlandia que en Rusia, en la misma población, básicamente. Entonces, sospecharon que un estatus económico menor y un entorno de higiene menor fueron los factores que protegían en cierto modo a los niños de cara a desarrollar enfermedad celíaca. Esto es muy interesante y es el único estudio realizado en esta situación. Bueno, pues voy a concluir con esta parte de mi presentación y estoy seguro de que pueden haber quizá preguntas después. Así que, bueno, si pudiéramos hacer un resumen de los resultados de los estudios de cribado que hemos realizado en Italia durante estos últimos años, lo que hemos podido concluir es que los médicos, los pediatras, pueden a día de hoy reconocer 35% de los casos de la enfermedad celíaca. En Italia, al igual que en España, estoy muy seguro de que los médicos saben muy bien la diferencia entre las posibles manifestaciones de la enfermedad celíaca, pero solamente pueden diagnosticar 35% de los casos de este iceberg celíaco. Si aplicamos las normas que muchas sociedades diversas sugieren para hacer un cribado de enfermedad celíaca, por ejemplo, antecedentes familiares de enfermedad celíaca, dolor abdominal, dermatitis, ataxia de gluten, es decir, hay distintas presentaciones posibles y estos estudios muestran que se puede diagnosticar otro 38% de los casos. Y este sería un aumento bastante considerable en el número de diagnósticos, pero aún así no se puede llegar a ese otro 27% restante a no ser que realices un cribado masivo. Así que se pueden ver estas distintas partes del iceberg celíaco. Esto es lo que podemos ver a día de hoy. Esto es lo que podríamos ver si fuéramos más cuidadosos para intentar encontrar la enfermedad celíaca en distintas situaciones que podrían representar un riesgo, pero de nuevo nos seguiríamos perdiendo más del 25% del diagnóstico.
Así que lo que hemos podido demostrar con este estudio es que lo primero es que un criterio para la enfermedad celíaca, para encontrar casos de enfermedad celíaca, se encontró en más del 50% de la población general, lo que significa que debemos realizar el cribado a la mitad de la población si buscamos distintos factores que representan factores de riesgo para la enfermedad celíaca. Es decir, la mitad, un cribado de la mitad. Y la otra cuestión interesante es que la forma en la que detectamos los casos, que significa ir buscando la enfermedad celíaca en todos los sujetos que tienen síntomas que nos hacen sospechar de enfermedad celíaca, no encontramos una prevalencia mayor de enfermedad celíaca comparado con otras partes de la población. Es decir, que detectar los casos no es una cosa selectiva. Esto es importante, porque si revisamos cuáles son las recomendaciones de la Sociedad de Gastroenterología, NASCAN en Estados Unidos, el Colegio Americano de Gastroenterología, ellos no sugieren un cribado general, recomiendan detección de casos, pero detección de casos realmente no está funcionando bien. Y esta es la situación que tenemos. Así que, por resumir los resultados de estos estudios que mi grupo y muchos otros por el mundo han realizado durante estos últimos años, podríamos decir que en términos generales la enfermedad celíaca es un trastorno muy común que afecta al 1-2% de la población general en la mayor parte del mundo. Después, la incidencia, este concepto que he explicado al principio de mi charla, la incidencia de la enfermedad celíaca ha aumentado en muchos países, especialmente en Europa y en América del Norte, debido a una mayor concienciación sobre la enfermedad y a una mayor disponibilidad de pruebas de diagnóstico serológico que son potentes, que son buenas, como por ejemplo la de los anticuerpos antitransglutaminasa. Aún así, la tasa de diagnóstico de la enfermedad celíaca sigue siendo excesivamente baja en muchos países, como he comentado el ejemplo de la India y de China, debido a una serie de obstáculos que hacen que se perpetúe la situación. Pero la situación realmente tampoco es mucho mejor en países occidentales, porque hemos podido ver que la prevalencia de la enfermedad celíaca es bastante alta y que más del 50% de los casos siguen sin diagnosticarse, que es realmente mucho, es demasiado, porque estos pacientes están expuestos a un riesgo de complicaciones a largo plazo, a corto y a largo plazo realmente. Así que pensamos que los proyectos piloto de cribado masivo en niños deberían tenerse más en cuenta para un diagnóstico precoz, que es la prevención secundaria de la enfermedad celíaca. Y hoy estoy muy contento de poder decir esto, porque justamente ayer estuve en Roma y hemos estado debatiendo sobre una nueva ley que va a financiar el Parlamento italiano para el cribado de niños en todo el país, para el cribado de la enfermedad celíaca y de también la diabetes tipo 1. Por supuesto, son enfermedades muy diferentes, pero ambas son autoinmunes y se puede hacer un cribado con un test muy sencillo, con una sola gota de sangre se puede hacer este test, así que en los próximos años vamos a poder poner en práctica este proyecto de cribado y la comunidad celíaca, por supuesto, está encantada de que podamos realizarlo. Bueno, con esto quería dar las gracias a todos mis colaboradores, tanto en Ancona como en Estados Unidos. Y os doy a todos las gracias por vuestra atención y estoy aquí encantada de responder a vuestras preguntas. Thank you so much.
Muchas gracias. Me pareció muy interesante el estudio de Rusia y Finlandia y creo que es un poco más el enfoque hacia la epigenética, un poco. Exacto. Y me gustaría saber un poco por dónde piensas, cuáles son esos factores principales de la epigenética que tú sospechas. Yes. The hygiene hypothesis Pues esta hipótesis de la higiene indica que ahora en la era moderna en los niños hay menores infecciones o las infecciones se curan con antibióticos, por ejemplo, durante los primeros años. Hay más vacunas, más vacunación, por tanto el niño está más protegido, tiene menos infecciones, pero la respuesta inmune ha cambiado hacia la autoinmunidad. Y este podría ser el motivo por el que la enfermedad celíaca y la diabetes de tipo 1 también, otras enfermedades autoinmunes, hayan aumentado durante estos últimos años en los países occidentales. Yeah. Welcome. Hola, buenos días. Felicidades por la charla que nos ha encantado. Yo quería comentarle que nosotros desde España estamos haciendo un estudio multicéntrico sobre la prevalencia de la enfermedad celíaca. Todos tenemos la idea de que cada vez hay más celíacos, pero lo que usted ha explicado realmente está aumentando la incidencia, el número de casos de que diagnosticamos, pero con los datos preliminares estamos viendo que la prevalencia es la misma, 1% de la población. Es decir, hay el mismo número de celíacos, lo que pasa es que estamos diagnosticando más. Y otro problema muy importante que no se suele hablar es que hay un sobrediagnóstico por un mal diagnóstico. Es decir, hay mucha gente que está en dieta sin gluten sin tener realmente un diagnóstico de certeza de enfermedad celíaca, que creo que es realmente importante de señalar porque la impresión que tiene la población general es que cada vez hay más celíacos. Muchos de estos realmente no son celíacos, puede que tengan otros trastornos relacionados con el gluten por los que dejan el gluten, pero que no es la enfermedad celíaca. Claro. Yes, there is a lot of confusion. Sí, efectivamente, hay mucha confusión en cuanto a la sensibilidad al gluten no celíaca. Al menos 10% de la población general está comiendo sin gluten, pero la mayoría de ellos no son celíacos. Y esto hace que sea más difícil diagnosticar la enfermedad celíaca porque el test, la prueba, sale anormal si no comes gluten, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Los datos que yo he podido ver de la profesora Polanco en Madrid mencionan 1,5% en España, de prevalencia me refiero, de enfermedad celíaca, incluso un poco más alto. Me gustaría sumarme a las felicitaciones, me ha encantado la charla. Y bueno, mi pregunta es un poco porque la mayoría de los estudios de prevalencia siempre se centran en niños, pero realmente sabemos que los adultos tienen también ese problema, algunos por el diagnóstico que es de adulto y otras veces pues porque a lo mejor estén sin diagnosticar. ¿Tienen datos de prevalencia en adultos? This is a very beautiful question. Pues esta es una pregunta preciosa. Y el problema es que es fácil realizar estudios de cribado en niños porque vas al colegio y haces una prueba a todos los niños. Es casi imposible conseguir que todos los adultos se les puede hacer, por ejemplo, se puede hacer con el ejército o grupos determinados. Me refiero, es más difícil hacer esta investigación con adultos, pero la sensación es que la prevalencia en adultos es más o menos igual que la que hemos encontrado en niños. ¿Y tienen datos en seronegativos o solo al hacerlo por screening de antitransglutaminasa solo sería enfermedad celíaca seropositiva? I'm not sure I understood the question. I'm sorry. Do you have data of seronegative celiac disease, of seronegative patients? Data on what? Seronegative. Oh, no. We do not have data on No tenemos datos en enfermedad celíaca seronegativa, porque por definición, cuando encontramos a un niño negativo en TTG, no solemos realizar la biopsia. En adultos creo que es más común que en niños. En niños no pensamos que haya muchos casos de enfermedad celíaca seronegativa.
En adultos casi 10% son seronegativos. Y es otro problema que tiene el cribado en adultos, claro. Bueno, agradecer la charla, que ha estado muy interesante. Y en un momento de la charla has mencionado que con la positividad de los anticuerpos antitransglutaminasa y luego antiendomicio no hacía falta quizás biopsia. Pero, por ejemplo, para valorar la evolución de un celíaco, es decir, cómo tienen las vellosidades intestinales, siempre resulta, digamos, útil tener una primera biopsia para poder comparar. Entonces, quería saber tu opinión. I think this issue will be Bueno, pues creo que esta cuestión es algo que se va a ver después en otras presentaciones, pero bueno, por decir algo breve, existen unas directrices europeas que recomiendan evitar las biopsias de intestino delgado cuando el valor del TTG es muy, muy alto, porque sabemos que hay una correlación entre altos niveles de TTG y atrofia intestinal. Pero estoy de acuerdo contigo, las biopsias de intestino delgado merecen mayor atención de la que le estamos prestando actualmente a esta biopsia. Pero sí, estas recomendaciones o directrices europeas funcionan muy bien, al menos en niños. En adultos hay más debate en este sentido, si hacer o no hacer esta biopsia del intestino delgado. Muchísimas gracias. Gracias.